monte. Una de ellas es que es una fuente de energía de generación de oxígeno, se produce la retención de dióxido de carbono, genera humedad atmosférica favoreciendo el clima. Hay nubes, por eso hay evaporación, por eso provoca lluvia, genera madera, frutos, forrajes, regula las temperaturas extremas. Y si nosotros nos podemos dar cuenta, lugares donde hay bosque, donde hay montes, se están quemando y las temperaturas se están elevando. O sea, donde en nuestros tiempos, donde ha habido incendios forestales es en los montes, y si ustedes se dan cuenta, las temperaturas están muy elevadas. Entonces, favorece que haya montes alrededor. Y Jerusalén tiene mucho. Entonces, el pueblo de Jerusalén o esta ciudad tiene muchas cualidades, tiene muchos beneficios, pero lo compara con el pueblo de Dios, que tiene el resguardo del Padre Celestial. Y nosotros tenemos el resguardo del Padre Celestial. Pero vamos a ir analizando cada monte. Yo le decía al Señor, cuando la pastora me decía que toca predicar, y yo decía, todos los que en algún momento pasamos aquí, al Señor le puedo predicar. Y este tema salió porque mi hijo en semanas anteriores me dice, mamá, escucho la palabra morir. Morir. Y él lo consulta con la pastora y le dice, pregúntale a tu mami, y ella le explica. Entonces me pongo a investigar y de ahí sale esta pregunta. De lo que mi hijo, él escucha y yo me pongo a investigar y de ahí sale esta pregunta. Entonces vamos a ir viendo algunos de los montes. Así como un monte provee fruto, provee que haya alimento, provee que haya frutos, provee que haya agua, que haya humedad, también hay provisión para el pueblo cuando Yahweh está alrededor de nosotros, nos provee fruto, y nosotros a veces Dios nos mete en ciertas circunstancias para que maduremos y haya fruto. El Señor a través de su palabra nos alimenta, a través de su agua, ¿verdad? Que su Espíritu Santo nos lava. Entonces, cuando papá está alrededor de nosotros y cuando pasamos situaciones difíciles es por una razón. Y ahorita vamos a ver cómo es que hubo siervos que estuvieron en ciertos montes donde el Señor ahí empezó a tratar con sus corazones. Entonces, hay circunstancias donde nosotros a veces pasamos y que decimos, ¿por qué estoy aquí, Señor? Porque papá Dios te quiere alimentar, o papá Dios te quiere restaurar, o papá Dios te quiere hacer madurar en ciertas áreas. Entonces, ahorita vamos a ir analizando. Se menciona alrededor de 20 montes en la Biblia se menciona alrededor de 20. Hoy vamos a ver solamente 7, los que están más pegaditos a Jerusalén. Y vamos a empezar con el monte Tabor. Vamos a ver Jueces 4, 1 al 17, por favor, aquí. Jueces 4 del 1 al 17. Después que Ahab murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Hashem los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron a Yahweh porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado Yahweh, Dios de Israel. Ve,
marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo te haré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente de Sisón, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque Yahweh vendrá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Eber, el kenita, se había separado de los kenitas, de los hijos de Obab, de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaí, que está junto a Ceres. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y junto a Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él, desde Aroset Goyim hasta el torrente Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Yahweh ha entregado a Sísara en tus manos, ya que Hashem ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Yahweh derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goyim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni uno. Ve. Bueno, la palabra del Señor dice que aquí mencionan un monte. La historia cuenta, ¿verdad?, que en aquellos entonces estaba gobernando esta Débora. Y estaba un rey de Canaán que se llamaba Javí, y dice que manda, ¿verdad?, a Sísara, su segundo, ¿verdad? Y dice: ¿sabes qué? Quiero que vayas en contra de Barak. Pero algo que menciona el versículo 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Por 20 años habían sido oprimidos por el rey Javí. Y luego dice que en aquel entonces gobernaba una mujer que era una guerrera, que sabía de guerra, que se llama Débora. Y viene Barak y le dice: oye, dice que el pueblo iba con Débora y le decía: ¿sabes qué? Mira, hazme juicio, mira cómo estamos oprimidos. Y dice que Barak va con Barak y le dice, le dice Débora: ¿por qué no haces lo que Yahweh te había dicho? O sea, Barak ya sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía la confianza en Yahweh. Quien tenía la confianza en Yahweh era Débora. Entonces nada más Débora le dice: ¿sabes qué? Haz lo que te había dicho el Padre Celestial. Pero una cosa, otra vez le demuestra Barak a esta Débora que él no tenía la confianza suficiente, porque le dice: si tú vas conmigo, yo voy a la guerra, si no, no voy. Algo que nos muestra aquí en este monte es de conquista. Algo que nos muestra este lugar es cuánto tiempo tú estás siendo oprimido por circunstancias. Ellos estaban siendo oprimidos por 20 años. No sé cuánto tiempo algo a ti te ha oprimido. Dice que estaban oprimidos con crueldad. ¿Y a dónde los manda el Señor? A veces dice que primero los manda al monte Tabor. ¿Qué sucedió en el monte Tabor? Dice que ahí los lleva, dice: váyanse al monte Tabor. Y ahí hay conquista. Si analizamos la historia después, ¿verdad? Dice que todos son muertos a filo de espada. Dice: y no queda uno, pero huye uno. ¿Y quién lo mata? No, Israel.
Jael, acordémonos que lo mata, ¿qué hace? Dice que llega a su casa, ¿verdad? ¿Estás cansado? Ven, pásate. Lo atiende bien, está Jael, ¿verdad? ¿Y qué le da? Su lechita, ¿verdad? Y lo acuesta, lo ve bien dormidito y lo mata. Ajá. Llega Barak y le dice, ¿a quién buscas? Ah, estoy buscando a Císara. Y dice la palabra que se lo entrega. Ajá. Es así como el Señor les da una conquista. ¿Con qué estás tú batallando desde hace tiempo? ¿Con qué situación estás batallando? Papá Dios quiere que vayas a un lugar alto y conquistes, que tú vayas a la presencia del Padre y conquistes. Este monte nos habla de conquista. Papá Dios quiere que conquistemos. ¿Qué área estás batallando de mucho tiempo? Tu carácter, tu impureza sexual. No sé con qué tú pudieras batallar. El Padre Celestial quiere que conquistemos. Ese es el primer monte. Características de este monte. Está localizado en la Baja Galilea, al este del Valle de Israel. Tiene una altura de 575 metros. También se le conoce con el nombre de Jebel Atur. Javín, aquel que entiende o discierne, eso es lo que significa Javín. Tabor significa altura, colina. Nosotros tenemos que subir a las alturas, a buscar la presencia del Señor para poder conquistar. Ajá. El monte Tabor, dice la historia que a causa de su altura y la posición, es una estrategia en que estaba situado al noreste del Valle de Jezreel, del nacimiento del arroyo de Sidón. Era un lugar ideal para estacionar las tropas militares. O sea, ese lugar era un lugar de estrategia. El monte Tabor era un lugar de estrategia. ¿Nosotros qué estrategia estamos utilizando? Te levantas muy temprano en la mañana para orar y esto es tu estrategia para poder conquistar. ¿En qué momento estamos orando? ¿En qué momento nosotros tenemos una estrategia para poder conquistar las áreas que no hemos podido ver? ¿No? Es un lugar de guerra, es un lugar de conquista, es un lugar de victoria. Este es un lugar de victoria. Hay una característica aquí. A Barak el Padre Celestial ya le había dicho qué tenía que hacer para conquistar. Pero Barak no lo hacía. ¿Cuántas veces a nosotros el Padre Celestial nos ha dicho algo y no lo hemos hecho? O a veces hemos pedido un consejo y el siervo, el amado, el pastor, la pastora nos dicen qué hacer y no lo hacemos. Cuando el Señor ya nos dio una respuesta. Nada más hazlo. A Barak el Señor ya le había hablado, pero tenía que venir Débora para confirmárselo. ¿Sabes qué? Lo que ya el Padre Celestial ya te había dicho. Nosotros necesitamos actuar cuando el Padre Celestial nos diga. Vamos al segundo monte, que es el monte Hermón. Vamos a Deuteronomio 3:9. Deuteronomio 3:9, por favor. Los sidonios llamaban Sirión a Hermón, y a los amorreos los llaman Senir. Aquí se menciona el monte Hermón. ¿Qué pasó en el monte Hermón? Les hablo de las características del monte Hermón. Es un conjunto de montañas que está situada en la parte sur de la cordillera del Antilíbano. Sirven como frontera. Estos montes dividen. Está el Líbano, está Siria y está Israel. Ajá. En Israel es llamado los ojos de la nación debido a su altitud, siendo el principal sistema estratégico de alerta temprana en Israel y el pico más alto. Mide 2814. Ajá. Fue llamado Senir por los amorreos y sirios y por los fenicios. Se halla al norte de Israel y es un posible sitio donde fue la transfiguración. Vamos a Mateo 17 del 1 al 8.
dice Pati? Mateo 17 del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús, sino a Yeshua solo. Entonces, alguna de las cosas que se dice que esto fue uno de los montes donde el Señor Jesús se transfiguró. Se dice que puede ser el monte Hermón o el monte Tabor. Hay una cosa que dice Spurgeon en uno de sus libros, ¿verdad? Tabor si te place, Hermón si lo prefieres, porque no se sabe exactamente si fue en el monte Hermón o en el monte Tabor donde fue la transfiguración. Pero algo pasaba en los montes, algo sucedía en los montes, y una de las situaciones que pasó aquí es la transfiguración. ¿Y qué significa transfiguración? Habla de una transformación. Dice que el rostro de Jesús se puso como un sol y sus vestiduras brillaron. Habla de una transformación, y eso lo hemos hablado, la pastora Silvia, la pastora Mil, han hablado de metamorfo. Y esto habla de metamorfo. Es un lugar donde nosotros, a través de la oración, podemos ser transformados. Es algo que pasa en la transformación. Metamorfo significa transfigurar, transformar, cambiar de forma. Eso es lo que significa metamorfo. Metamorfosis, cambio de una cosa en otra que afecta su estado. Y lo podemos ver, eso es algo muy comparativo. Les hago el ejemplo de las mariposas. ¿Cómo es su transformación de una mariposa para llegar a ser algo bello? Pero pasó un momento cuando está en su capullo, ¿a poco es hermosa? Se la pasa en un lugar tal vez oscuro, porque si ustedes quieren abrir un capullo es grueso. A veces nosotros estamos en situaciones donde el papá nos lleva a un lugar, a una situación difícil, a una situación donde a veces vemos a las orugas. Hay orugas que cuando están en ese proceso, si te pasa por la piel te salen ronchas, hasta te da calentura. Y a veces nosotros estamos en una posición de esas, donde el Señor quiere hacer una transformación, pero nosotros decimos: bueno, Señor, ¿por qué me metes en esa área? Porque papá Dios, a través de esa transformación, te quiere llegar a ser una bella mariposa. Se dice que de los gusanitos que tú ves que tienen muchos colores, es la forma en que va a ser una mariposa. A veces vemos orugas de muchos colores, a veces unas las vemos de diferente color, pero así va a ser su transformación. Pero a veces el proceso no nos gusta. Y algo que pasó aquí es que dice que el rostro resplandeció, y dice que habló con Moisés y Elías. Cuando nuestra vida es transformada, nosotros podemos entrar en lo sobrenatural. Es un lugar cuando tú te metes en el proceso de la oración, en el proceso de transformación, de decirle: sí, Señor, está doliendo, sí, no importa. Pero es en un lugar donde nosotros podemos entrar a lo sobrenatural. Moisés y Elías. Elías dice la Biblia que fue arrebatado. Moisés dice que en el monte y no encontraron su cuerpo. Hasta que no se sabe bien de Moisés y de Elías, sabemos que fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Pero dice que estaban platicando, dice que estaba platicando con Jesús. Y dice que sus discípulos que
que habían ido se asustaron al verlos? ¿No? Ellos, ¿cuándo fue cuando se postraron? Cuando escucharon la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado en quien yo me complazo. Y esto nos habla de reverencia. Esto nos habla de adoración. Cuando estamos en este lugar o cuando llegamos a ese nivel, nosotros reconocemos la voz de Dios y en automático nos postramos. En automático adoramos. No es necesario que nos digan adora. No es necesario que te diga póstrate. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, reconoce quién es su creador. Y en automático empiezas a inclinar tu cabeza. Y dice la Biblia que los discípulos tuvieron temor de decir: estamos ante la presencia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener esa reverencia. Tenemos que aprender a escuchar cuando el Padre habla y tener un temor reverente. El Padre Celestial nos quiere llevar a estos niveles, a vivir en una manera sobrenatural. Esto pasó en un monte. Esto pasó en un monte y cosas tremendas han pasado en los montes. En los lugares donde tú te metes a la oración. Yo hablaba con Jessie en la semana y yo le decía: los grupos de oración son bien atacados. Son bien atacados, no duran. Los grupos de oración no duran. Porque sabe el enemigo que somos nosotros los que nos ponemos a favor de alguien cuando estamos orando por alguien. Nosotros nos ponemos y le decimos al enemigo: yo aquí estoy por mi hermana que estoy orando, yo aquí estoy, a ver. Ahí dice el enemigo: ah, sí, pues ahorita vas a ver cómo te va. Yo le decía a Jessie: mi salud se deterioró. Empezamos en el grupo de oración y mi salud se empezó a deteriorar. Otra hermana que estaba en el grupo no se ha podido conectar. Otros 2 hermanos no se han podido conectar, ¿verdad? Entonces yo le decía a Jessie, ¿verdad? Y también decía: es que tengo un cansancio bien pesado. Y yo le decía: porque los grupos de oración son muy atacados. Empieza el enemigo a buscar la forma de derribar los grupos de oración, porque sabe que cuando se levantan grupos de oración, cosas tremendas pasan. Uno puede estar en lo sobrenatural. Ajá. Y eso es lo que pasó en el monte Hermón. La Shekinah del Altísimo quiere esto con nosotros. Y eso lo hemos visto en el Padre Celestial desde un principio, desde que está precisamente la enseñanza, ¿verdad? Del día, de meses anteriores, transforma tu mente. Cambia tu mente. El Padre Celestial está ahí. Cambia tu mente para ir sobre la mente. Mi mente dice no. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos la mente de que empiece a tocar sobrenatural. Es el mente de cambio, de la transformación a través de su presencia, a través de su Shekinah. Ajá. Vamos a ver el tercer monte, que es el monte Carmelo. Este monte significa Dios. Vamos a Primera de Reyes, por favor, 18 del 1 al 46. Es un monte que mide 546 metros, 8 kilómetros, con un poco de inclinación y una sureste, y precisamente la ladera cuenta con una vegetación más exuberante compuesta de pinos, robles y laureles. Otra característica del monte son las notas de refugio. Hace muchos días la palabra llegó a Elías en el tercer año diciéndole: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la... Y Elías fue a mostrarse a Acab y el hambre era intensa en Samaria. Acab ya se alejó de la casa. Elías temía en gran manera a Yahweh, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces dijo: ve por la tierra a todas las aguas y a todos haremos llevar movida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para correr. Acab se fue solo por un camino. Abdías estaba en el camino cuando ella le salió al encuentro, y Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo: ¿es usted Elías? No. Él le respondió: yo soy. Vele, Señor, aquí está Elías. Y él dijo: ¿qué pecado que entrega a su Yahweh? Y Yahweh Dios que no dio el reino a donde el Señor no haya dado, cuando decía:
¿no es aquí? Hacía jurar al rey hallado. Y ahora dices, ve, dile a tu señor, aquí está Elías. Y sucederá que cuando lo deje, el espíritu de Yahweh lo llevará a donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab, y él no puede encontrarlo, me matará. Aunque yo su siervo he temido. He temido a Yahweh desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahweh, que escondía de los profetas de Yahweh de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Y ahora usted me dice, ve, dile a tu señor, aquí está Elías, entonces me matará. Elías le dijo, vive Yahweh de los ejércitos, delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Habías dado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Ustedes han abandonado los hijos de Yahweh y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo en el monte Carmelo 200 profetas de Baal y profetas de la que coman acá todos los israelitas y reunió a los profetas en el Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si ya es Baal, síganlo, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Yahweh, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen al nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de Yahweh. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decían, clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces
Él reparó el altar de Yahweh que había sido derribado, y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra de Yahweh diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre de Yahweh e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas, 14.6 litros de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Yahweh, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Yahweh, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y se secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es tu Dios. El Señor, Él es tu Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y ahí los degolló. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que la 7ª vez él dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel, y la mano de Yahweh estaba sobre Elías, quien, ajustándose el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Amén. ¿Qué nos enseña qué pasa en el Monte Carmelo? Dice la palabra que el pueblo de Israel en ese entonces se había ido tras los dioses de Baal. Ajá. Y le dice: ¿sabes qué? Y dice la Biblia que eran unos momentos donde no había lluvia, donde había sequía. Y le dice el Señor, dice: ve y ve a ver acá, ve y encuéntrate con acá. Ajá. Y dice que él baja y se encuentra uno de los mayordomos de acá. Y dice la palabra, ¿verdad? Que le dice Elías: pues ve y dile, ve a ver acá. Y le recuerda a Elías, dice: ¿qué no recuerdas cómo es que ha matado a los sacerdotes? Dice: yo escondí a algunos sacerdotes, si yo voy me va a matar. Entonces dice que le avisa a Acab y le avisa a Elías y se reúnen. Y Acab le dice: bueno, ¿acaso tú estás haciendo esto para que no yo? Y le dice: si tú eres, porque tú te fuiste tras los dioses de Baal. Dice: tú y el pueblo de Israel te fuiste tras los dioses de Baal. Dice: bueno, vamos a ver, ¿quieres que llueva? Y se reúnen a todos en el monte Carmelo. ¿Y qué pasa en el monte Carmelo? Dice que le dice al pueblo de Dios, dice: ¿por qué claudicaré entre los pensamientos? Y a veces nosotros hacemos. Estamos en una posición de levantar al rey, pero estamos en una posición donde posiblemente nos jala el mundo, sus deseos. ¿Cuál es el otro Dios que le quita el lugar a nuestro corazón? Porque ellos se han ido tras los dioses de Baal. Y el pueblo de Israel eso es lo que regularmente hacía.
El Señor los amaba y les decía, yo haré que el corazón de ellos vuelva. Al final de esta historia de Elías, le dice al pueblo, si su Dios es Baal, váyanse con su Baal. Pero si su Dios es Yahweh, entonces sigan a Yahweh con todo su corazón, porque a ellos se les había establecido los mandamientos. A ellos se les había dicho, amarás a tu Dios con todo tu corazón. No se les había dicho, ve y adora a Baal. A ellos se les había presentado a través de Moisés, a través de su palabra, de la enseñanza, de sus decretos, de sus mandamientos. Y le dijo, ve y ve por el pueblo. Dice la Biblia que Acab convoca al pueblo en el monte Carmelo y dice que empiezan a levantar sus altares. Los sacerdotes de Baal dice que levantan su altar. Y dice que pasa todo el mediodía y todavía se burla el profeta. Sabía quién era su Dios. ¿Tú sabes quién es tu Dios? Ellos estaban rogándole porque lloviera. ¿Qué situación tenemos nosotros difícil que le ruegas a Dios y sabes que Dios te va a contestar porque es tu Dios? Porque conoces a tu Dios, un Dios eterno. Y Elías le decía, grítale más fuerte porque a lo mejor está de viaje. Grítale más fuerte porque a lo mejor está durmiendo tu Dios. Y dice que hacían un buen de cosas, ¿verdad? Que ellos hacen, que hasta el día de hoy hacen. Hacen pactos de sangre. Y dice la Biblia que se cortaban, se saqueaban su piel, dice hasta que les chorreaba. Y le dice, bueno, creo que su Dios no les contesta, dejen que el mío les conteste. Y dice la palabra, que él algo que le dijo, que sepa ese pueblo y que tú me respetes. Hay oraciones no contestadas, ¿por qué? Porque hay oraciones no contestadas. ¿Cómo tienes tú a tu Dios? Dice, sí, ese es mi Dios, yo sé que mi Dios lo va a hacer. ¿En qué Dios estás confiando? Si tu Dios tienes que reconocerlo, ¿quién es tu Dios? Que Elías sabía quién era su Dios. Y le dice, que empiezan a poner el altar, dice que él empezó a poner el altar. De acuerdo a las 12 piedras de la tribu de Israel, de las tribus. Dice que empezó a poner. Y todavía dice, échele agua. Y la Biblia expresa que dice que se consumió el agua, porque se hizo como charquito. Dice, échele más agua. Y dice que se consumió. Los sacerdotes de Baal, dice la palabra, ¿verdad? Que ellos, ¿qué tanto hicieron? Lo único que hizo Elías fue rogarle a su Padre Celestial. Nosotros tenemos que rogarle a Dios. Si tienes una necesidad, cree que Dios te va a dar una respuesta. Ten eso en tu corazón bien seguro. Yo creo que mi Padre Celestial me va a dar una respuesta a lo que yo quiero. Y Dios le da la victoria, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que dice, maten a todos los sacerdotes de Baal. Y dice que los matan. Pero luego sucede algo. Ya el Señor consumió el fuego, pero aún todavía no llovía. Y la Biblia dice que ¿a dónde regresó Elías? Dice que regresa otra vez al monte Carmelo. Y dice que se postra de rodillas, ¿verdad? En el suelo. Y dice que le dice a... No recuerdo a quién le dice. ¿A quién? No recuerdo si creo que es Abdías, le dice a Abdías. Oye, se ve que va a llover. Pero antes le dice a Acab, dice, ve y dile a Acab que ya se vaya a comer porque se viene una tormenta. Pero no se veía la tormenta. Y dice que lo manda,
manda al siervo y le dice, ¿verdad? Ve y fíjate si está una nube. Y dice que, no, pues no hay nada. Y dice que lo hace 7 veces. Y a la 7ª vez, ¿qué le dice el siervo? Veo una pequeña nube de la palma de la mano. A lo lejos es lo que yo veo. Yo no veo más que una nube. Y le dice, dile a Acab que se apresure porque la tormenta lo va a agarrar. Y hay veces que nosotros decimos, Señor, es que yo soy muy pequeñito, papá. Si tú te dejas, si yo me dejo establecer en el reino de Dios, Dios puede hacer algo grande contigo y conmigo. Cuando tú ves, y es algo que el Señor Jesús mostraba cuando Él hacía milagros, de algo que tú puedes, ni se ve, ni lo veo, bueno, el Señor dice, pero no lo veo. Créele al Señor, porque lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Al día de ayer veníamos hablando precisamente con Jessy de eso. Y yo le decía, Dios te ha dado palabras que se han cumplido. Que a veces nosotros yo recuerdo que nosotros lo veíamos cuando nosotros nos graduamos, cuando nos hablaban de que íbamos a servir y que íbamos a salir. Yo les confieso que yo lo veía así como que en unos años. Cuando el Señor, como, no sé, en automático nos puso a pasar. A veces nosotros, ¿en qué tiempo? Aquel hombre le decía, no, pues no veo ninguna. Dice, ven así como que a lo lejos una pequeña nube. Pero si el Señor nos ha dicho, aunque tú no lo veas, Dios lo va a hacer. Aunque tú digas eso, Señor, los cambios que estás haciendo en mí son muy pequeños, o los que yo veo en mi familia son muy pequeños. Bueno, ya, no sé, yo he tenido ahorita mucha comunicación con él, sino dice, pues es muy poquito lo que ahorita está pasando en mi familia. Pero si el Padre Celestial ha prometido cosas en su palabra, Dios lo va a cumplir. Aunque tú lo veas como que no, Dios lo va a cumplir. Porque estamos seguros de que es que tenemos. Aquí el Señor le mostró al pueblo, no se lo mostró a Elías, porque Elías sabía qué poder tenía Dios. Aquí le mostró al pueblo, al rey Acab, que se había ido tras los Baales. Le dijo, yo consumí ese altar y yo te mando una trompeta. Y de ahí se quitó la sequía. Entonces, el Padre Celestial a veces se quiere mostrar con poder, no a nosotros, porque nosotros sí sabemos que es nuestro Dios, pero se quiere mostrar a nuestra familia. ¿A través de quién? A través de mí, a través de ti. Se quiere mostrar el poder de Dios, pero nosotros tenemos que estar seguros quién es nuestro Dios. Esa es una de las cosas que pasó en el Monte Carmelo. Vamos a ver otro monte, el Monte Eremos. El Monte de las Bienaventuranzas es una pequeña montaña en el Monte de Israel, en Galilea, cerca de la ciudad de Tacna, en la costa del mar de Galilea. El monte se encuentra entre Capernaum y Tacna y domina por campos de Genezaret. No se encuentra la ensenada del sembrador, donde se ha escrito la parábola del sembrador. Vamos a Mateo 5, 1 al 12. Cuando Jesús vino a la ciudad, subió al monte, dijo, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En parte se da palabra, pero también hay promesas. Aquí se mencionan 8 bienaventuranzas. A los pobres. A los pobres. Hoy en día se dice que por toda la situación que está pasando hay más pobres. Luego dice, los que lloran. ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos lloran? Por alguna situación, ¿cuántos hemos estado llorando? Luego dice, a los mansos. A los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos hemos vivido injusticia? Que hemos dicho, Señor, es que eso no es justo. Yo tengo hambre, que tú me hagas justicia. ¿Por qué te han tratado mal? Te han dicho, porque te han injuriado. Dice, hay 8 cosas. Dice, a los misericordiosos, a los que extienden su mano, a los que dan, a los que ven con misericordia al necesitado, al que le tiende la mano. Dice, a los puros de corazón. Dice, a los pacificadores, a los que buscan la paz. Dice, los que sufren persecución a causa del Evangelio. Hay bienaventuranzas. A todos los que están sufriendo hoy en día. Hay mucha persecución en otros países. Gracias a Dios que en nuestro país no hay persecución. Pero tal vez hay necesidades, hay muchos pobres, hay necesidad en lugares, hay muchos que están pasando ahorita problemas, muertes, secuestros, hay muchas cosas, muchas cosas. Y él nos enseña a través del Señor Jesucristo que Él dice, hay una promesa para ustedes. Hay una promesa para los que son pobres, para los que están sufriendo, para los que están pasando persecución. El Señor te dice, hay una promesa. Y podemos ver todas las promesas después de esto. No te olvides de que si el Señor te ha prometido algo, te lo va a cumplir. Bienaventurados, ¿qué significa bienaventurados? En el griego, Macarios. Supremamente bendecido. Señor, soy bendecida porque estoy llorando, sí, porque vas a tener una bendición. Vas a tener una recompensa. Señor, te soy bendecida porque me ultrajan, porque me dicen, sí, es una bendición. Me dicen, Señor, me están oprimiendo. Es una bendición, sí, es una bendición. Dice, eres afortunado. Yo soy afortunado porque estoy pasando cosas por Antonio y yo le quiero formar. Eres afortunado. Su palabra tiene poder. Y el Padre Celestial, la palabra que te la va a cumplir. Si estás pasando por llanto, si estás pasando por decir misericordioso, tiendes la mano, para que tiene una buena palabra en el reino de los cielos y se cumple su palabra. Este es un lugar donde el Celestial nos da palabra. Es un lugar donde nosotros nos metemos su palabra y nos conforta. Es un lugar donde el Padre Celestial te dice: mi palabra es fiel y verdadera y yo la voy a cumplir en ti. Es un lugar donde tenemos que aferrarnos a su palabra en las situaciones. Esto yo creo, Señor, esto es para mí. O cuando el Señor nos pega, Señor, es que eso no me gusta. El Señor quiere que seamos promesas cumplidas, promesas cumplidas. Es el que queremos. Vamos al monte Sión. Todos estos montes están pegaditos. Los últimos 3 montes que vamos a ver están pegaditos. Está el monte Moria, está el monte de los olivos, y está el monte Sión, y abajito dice que está el monte donde está la sala de David. Está el monte Moria, el monte de los olivos, el monte Moria, el monte Sión. Hoy vamos a ver el monte Sión. Es una colina de Jerusalén, se encuentra fuera de la muralla de la ciudad vieja. Eso está donde se encuentra el monte Sión. El término monte Sión
fue usado por primera vez como la ciudad de David. Vamos a ver en Samuel del 6 al 9. Ahí se menciona, es el primer término que se utilizó para el monte Sión. Segunda de Samuel, del 6 al 9. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Entonces, es la primera vez que se menciona a Sión. Vamos a Primera de Crónicas. Ahí sigue hablando. Primera de Crónicas 11. Del 4 al 8, dice: entonces se ve David con todo Israel a Jerusalén, la cual Jebús, una prédica que la pastora Mil habló acerca de dónde viene la palabra de Jerusalén. Dice: entonces fue David con Israel a Jerusalén, la cual Jebús, y los jebuseos habitaban en la tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás jamás. David tomó la fortaleza y es la ciudad de David. Y David había dicho: que derrote a los jebuseos, será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero, y fue hecho que David habitó en la fortaleza, y por eso esto la llamaron la ciudad. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Yahweh de los ejércitos estaba con él. Entonces, esta tierra, Jerusalén, o lo que ellos conquistaron, era de los jebusitas, y se llama Jebús, y fue conquistado por el rey David. David es el que conquista, dice que fue recepción, como lo conquista él, le pone la de David. Segunda de Samuel 24. Dice la palabra del Señor así: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal, dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora de tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a él. Cuando vio al ángel destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron esas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ya vino David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Yahweh en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Yahweh. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo dio al rey. Luego dijo Arauna al rey: Yahweh tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Yahweh y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Yahweh oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Si vemos el contexto, la palabra de Dios dice que este David había censado, y el Señor le había dicho que no censara al pueblo. Y en el contexto el Señor le dice: bueno, elige tres cosas, David. ¿Quieres que seas perseguido por tu enemigo? ¿Quieres que haya mortandad? Le dice: no, yo quiero ser perseguido.
Dice, era por 3 días, que por 3 días haya mortandad. Y él al ver la mortandad de su pueblo, de su nación que se estaba muriendo, le dice, ellos no vieron la paz, el pueblo. A mí, haz algo contra mí. ¿Y qué le dice? Dice, ve, el profeta le dice, ve, levanta un altar en una tierra de Jesús. Dice, cómprale. Dice, ve, dice, y ahí levanta un altar y dice que este Arauna, dice que le dice, yo te doy todo, el lugar donde tú quieras levantar tu altar, te doy los animales, tu sacrificio del Estado, le dice David. No. ¿Es algo que realmente nos cuesta? Ofrecemos sacrificio, que fue algo que hizo David aquí. Es un lugar de adoración, es un lugar de alabanza, es un lugar de sacrificio. Cuando haces algo, realmente ofreces de lo mejor. Tu alabanza, adoración. Cuando levantas algo al Padre, lo haces de lo mejor. Hay un sacrificio en ti. ¿Te duele? Porque los sacrificios duelen. ¿Cuestan? Eso pasó en la ciudad, en el monte Sión. Es un monte de alabanza. Es un monte donde tenemos que aprender nosotros a hablar. Es un monte donde nosotros tenemos que hablar. Donde nosotros tenemos que aprender a ofrecer un sacrificio vivo de alabanza a Dios. Dice, no, yo voy a ofrecer algo regalado. ¿Me quiere que costar? La Biblia dice que David había ofrecido sacrificio al Padre. Y dice que cesó la mortandad. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio vivo al Padre que le agrada, que sube como ese olor grato, que dice, mi hija, de Dios está unido a su carne, porque en el sacrificio hay muerte. Muerte a mi carne, muerte a mi yo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Señor, esto me gusta, pero no te agrada. Hay un sacrificio. Y dice, huele rico. El Padre Celestial puede decir, sí. Allá abajo huele rico, huele a sacrificio. Es un lugar donde nosotros tenemos que aprender a ofrecer sacrificio al Padre. Y vamos al sexto monte. Monte Moriah. Está ubicado delante del monte Sión, por eso le digo que están pegaditos. Está ubicado delante del monte Sión. Ambos formaron la explanada del templo de Jerusalén. Es una de las laderas del monte Moriah. Ahí está también el Calvario o el Gólgota, donde el Evangelio sitúa la crucifixión y la muerte de Jesucristo. También subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificarlo a Dios. Vamos a ver Génesis 22. Del 1 al 19. Esta historia también la conocemos. Aconteció después de estas cosas, ahora hijo tu único, a quien amas, a Isaac. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy mañana, apartó su auto y tomó por él a 2 de sus criados y a su hija. Y partió leña para el holocausto, se levantó y no que ya había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de ellos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con él, yo muchacho y allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña. Isaac dijo: ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Yahweh proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Yahweh le había dicho a Abraham, edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña.
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel de Yahweh lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchachito, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Yahweh, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos, en un matorral. Fue bueno y lo llevó a su hijo. Llamó el lugar con el Yahweh, por el de Yahweh se proveerá. El ángel de Yahweh no a veces dijo: por mí declara que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré gran tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham
Marcelo. ¿Qué nos enseña? ¿Por qué el Señor manda a este Abraham al monte Moria? ¿Qué le dice el padre Yahweh a Abraham? Le dice, ¿sabes qué? Vete al monte Moria. ¿Qué significa? Dios proveerá. Eso es lo que significa eso. Se muestra sacrificio, muerte. Muerte se ve en este monte y provisión. Dios proveerá. Y dice la palabra del Señor que en efecto, si ustedes ya escucharon toda la historia, ¿verdad? Dice que el Padre Celestial le manda un animal para provisión. Y la palabra expresa que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Y en este monte, años después, es crucificado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, por favor, en Mateo 27, 32. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron bebida, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron de sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron mis vestidos sobre mi ropa, echaron suertes. Y sentados les guardaban el mano. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le curiaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De la manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar si es Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le juraban también los ladrones que estaban crucificándole con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea hacia el Jordán, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La palabra dice, y la historia dice, que
el lugar de la calavera o el Gólgota estaba en el monte Moria. Y una de las palabras que decía el Señor Jesús estando en la cruz decía, y a veces nosotros estamos en situaciones tan difíciles o pasamos por situaciones que decimos, Señor, no te veo. Uno de los lugares donde él recurrió era Getsemaní, que fue donde dice la palabra que fue arrestado en Getsemaní, que ahorita no vamos a ver. Y Getsemaní significa prensa. Y el Padre Celestial a veces nos quiere pasar por la prensa, pero no sé, le decimos al Señor, ya no, mamá. Estoy sufriendo mucho. Pero son lugares donde el Señor quiere ver tu obediencia. La situación que estás pasando es porque el Padre Celestial quiere ver nuestra obediencia. A ver hasta dónde aguantamos, porque Abraham, él había obedecido de tal grado que había puesto a su hijo en el altar y ya lo iba a sacrificar. Él lo estaba esperando, ¿verdad? Porque esa orden ya el Señor ya le había dado. Él había obedecido sin miramientos. Y a veces nosotros cuando estamos en una situación de, sí Señor, sí Señor, tú el que me dijo que no. Tenemos que aprender la obediencia porque la palabra expresa que el Señor Jesús aprendió la obediencia. Si vemos lo que significa morir, dice que es Dios proveerá. Y dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Lo que había pasado con Abraham y Isaac, y dice, y aquí serán benditas todas las naciones, se cumple con el Señor Jesús. Es en el mismo lugar, el Señor es la provisión para nosotros. Es el mismo lugar. Y es un lugar, tanto el monte Moria, es un lugar de revelación. Es un lugar donde se van a cumplir aún muchas profecías. Es un lugar donde el Padre bueno se va a mostrar con poder y autoridad a su pueblo, a su escogido, a su amado. Es un lugar de profecía. Es un lugar donde todavía se va a manifestar el poder de Dios, donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Pero papá Dios quiere nuestra obediencia. Es algo que en esto a mí el Señor, cuando mi hijo me decía, mamá, escucho Moria. Y cuando me pongo a investigar, le digo, el Señor te quiere llevar a que seas obediente. El Señor quiere llevarte a que tú mueras a tu carne, con las situaciones que todavía estás batallando. El Padre Celestial te quiere llevar a que tú mueras. A que vas a pasar situaciones con tus compañeros de trabajo, con la gente, roces, y donde le puedes decir, Señor, ya no los aguanto. Y el Señor te dice, sí, tú puedes. Tú puedes. Si yo aguanté, tú puedes. Y de ahí sale todo esto. El Padre Celestial quiere nuestra obediencia en las circunstancias que nos encontremos. Él busca nuestra obediencia. Dice la Biblia que Él aprendió la obediencia. Vamos a Filipenses 2, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. El Señor quiere que nosotros aprendamos a obedecer, que aprendamos a obedecer. Vemos otro versículo, Juan 1:29.
dice la palabra. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Él fue nuestra provisión. Él fue nuestra provisión. Y lo que Dios busca nada más de nosotros en estos momentos de nuestra vida. No busca que yo me venga a sentar en este lugar. Y ya escuché la palabra. Eso el Señor no busca. El Señor busca que la pongamos en práctica, que yo sea obediente. Si el Señor me está hablando de que yo debo de amar, tengo que ser obediente. Si el Señor me está hablando de buscar su rostro, tengo que ser obediente a buscar su rostro. Que el Señor hoy me está hablando de muchas cosas que hoy tal vez el Padre Celestial te hable de manera diferente el día de hoy. Tenemos que ser obedientes. Sí, Señor, esto a ti te agrada. Y terminamos con el monte de los olivos. Perdón, déjenme les doy otra información. Es uno de los menores montes de la región con 743 metros. Por encima del nivel del mar, esta parte limita el oriente de la Puerta Dorada o de la Puerta de la Misericordia o de la Puerta de Oro. Según la tradición cristiana, a través de este portal, Jesús entró en Jerusalén y en la tradición judaica es por donde entrará el Mesías, ya que los judíos no creen que Jesús lo sea. El monte Moriah es el más cercano a la ciudad antigua de Jerusalén, limitado al oeste con el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del mundo para los judíos, que para ellos es el muro occidental, para ellos es el Muro de los Lamentos, de las Lamentaciones. Para ellos es el muro occidental. Dice, Salomón construye el templo y es reconstruido en el mismo lugar por el rey Zorobabel. Se dice que en el monte Moriah, ahí donde se construyó Salomón el templo, es ahí en el templo moral. Vamos a ver un video del monte Moriah. Y si ustedes lo han escuchado, lo han leído, regularmente muchas personas del mundo van al muro de los lamentos. Porque se dice que detrás del muro de los lamentos es el lugar donde está la piedra que Abraham estableció cuando él fue a hacer el sacrificio de su hijo. Dicen que ahí existe todavía, en el monte Moriah. Por eso ellos van siempre, ustedes vieron ahorita, por ejemplo, que han sido las citas, van al muro de los lamentos y ponen sus papelitos, dice que hay personas que sus papelitos y los meten en las orillitas del. Los judíos que viven ahí, hay una parte donde se meten un poquito como más adentro, el monte, este muro, nosotros cuando lo vemos, solamente lo vemos hacia lo largo, pero hay otra extensión. En esa extensión se van, por ejemplo, los soldados israelíes, ahí se ponen a estudiar, personas que quieren como que tomar un tiempo especial, se meten ahí, porque ellos saben que del otro lado está esa piedra muy especial para ellos. Por favor. Aún desde el monte de las Olimpos, se siente exactamente aquí entre rocas, allí vamos a comenzar. Exactamente allí, más lejos de ellos, es donde la avenida la indica 30 y las manos de Pularis. No la cúpula dorada, la base de la mesa de no es una quita, no es una decoración, aquí las obras, es donde ha depositado o donde se conoce como la roca del fundamento, el lugar en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde tuvo el primer y el segundo.
lo más antiguo en pie al día de hoy. Por otro lado, este también un lugar sagrado para el pueblo judío, ya que en el Antiguo Testamento, como estaba en el se ve que fue el día donde la iba a casa. Joaquín de Jornal, sobre un lugar de la ofrecer por el lado que hace para un Dios pueblo en su reino. Joaquín se reunió más tarde, se va a traer el templo de Herodes. También donde compone el libro de Ezequiel y Apocalipsis, se va a traer un tercer templo para el pueblo judío. Pero hasta entonces hay aún mucho que aprender. Este santuario hoy es objeto de polémica en Medio Oriente y más precisamente entre algunos judíos y musulmanes. Está protegido por Jordán en los acuerdos de paz de 1994, vigilado por la seguridad israelí y administrado por Waqf, la orden islámica. Nada, los no musulmanes en el entorno de Roma, pero para aquellos que no lo se podría conseguir un permiso especial de la autoridad religiosa islámica. Sin embargo, el acceso a la explanada es permitida a no musulmanes. En otras palabras, cristianos judíos y no practicantes pueden entrar por una de 9 puertas, la segunda presión del muro de plata. Se puede ver judíos religiosos escoltados por guía de élite, lo que pueden caminar por aquí 2 veces al día, pero tienen prohibido totalmente elevarse y entonar salmos. En una de estas fiestas concretamente, en el retratos casi ya nos una vista de luz se va a empezar a hacer música. Ahora, vamos a ir corriendo, voy a cambiar al lugar donde el Mesías estuvo. En el 1992, una caída de los olivos, empezó a estar aislado. El vino de mujer no solo por las temporadas, como el podía la puerta oriental, la Gran Oriente, y él entró al lugar en donde se encuentra la puerta de la misericordia, la puerta dorada. Así que vamos a eso. Mucho que no es la misma. Claro, y hay mucho potencial. Y solamente me pidieron estar con el teléfono, siguiendo con los exactamente lo que está viendo hoy, a lo mío, aquí, exactamente. Lo que conoce como la puerta de la exposición, la parte de dentro. No se puede aquí en hay 2 torres de vigilancia, donde se encuentra allí el ejército, y el ejército aquí trabaja de manera conjunta tanto la policía local, la policía del lado de Santa Lucía, como la autoridad natural. Así que aquí se habla hebreo y también se habla árabe entre los policías de todo. Pero lo mismo no se puede ver allí más dentro, donde se ve al hacer que según no se puede considerar como tal que los la puerta de la misericordia es tan conocida como la puerta dorada. En el Evangelio se le dice Sha'ar. Es la entrada más antigua que rodea murallas de la ciudad antigua de Jerusalén. La puerta se encuentra en el centro de la muralla que da hacia el lado del oriente. Y en la antigua época, la puerta permitía el acceso directo al monte del templo desde el monte de los cielos. La propiedad fue ya en el año 1530 por orden de Solimán el Magnífico, un sultán del Imperio Otomano. Se cree que la razón por la cual se cerró la puerta oriental fue para evitar que el Mesías judío entrara en Jerusalén. La tradición judía
Afirma que el Mesías pasará por la puerta oriental cuando venga a gobernar. El musulmán Solimán intentaba frustrar los planes del Mesías, sellando ellos la entrada para evitar que el Mesías tenga acceso, ya que según el libro de Levíticos, un sacerdote se hace impuro al estar cerca del cuerpo sin vida. La puerta oriental ha permanecido sellada desde aquel entonces hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que el sultán, junto a su gente, al parecer no sabía que en realidad el Mesías ya habría entrado por esa puerta unos cuantos años antes de que ellos la sellaban. Y con ese acto, lo que realmente hacen de manera pública, están afirmando el predicho en el libro de Ezequiel. Pero el profeta Ezequiel ve la gloria del Señor volver al templo por la puerta que daba al oriente. Esto se puede encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 42. Y segundo, en el capítulo de Ezequiel 44, se puede leer que la puerta se encuentra así. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Finalmente en Ezequiel capítulo 46, el verso 12, dice lo siguiente, que hay un príncipe que puede entrar por la puerta oriental, mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz al Señor, le abrirá la puerta que mira al oriente, después saldrá y cerrará la puerta después que saliera. Sabemos que el mismo Mesías fue el sacrificio pascual luego de su entrada triunfal. Interesante ver que esa puerta está cerrada tal cual como se predijo en tiempos antiguos. Bueno, luego de haber ellos a los sitios, ¿verdad? Y poder entender cómo es que están los montes, quería que viera más o menos cómo están distribuidos los montes. Ajá. Hacia el oriente está el monte de los olivos, y luego en medio está el monte Moriah, y atrás está el monte Sion. Entonces, algo que nos enseña
nos quiere enseñar el Señor es que en medio de toda situación que estemos pasando, somos protegidos. Si estás siendo oprimido, Dios te quiere salir. Así como estaba oprimido el pueblo de Israel. Si posiblemente estás pasando una persecución, posiblemente te encontraba allí el día que fue arrestado. Era el paso obligatorio para quien se dirigía desde la aldea de Betania hacia Jerusalén. En la falda del Monte de los Olivos se encuentran los jardines de Getsemaní, donde el Señor Jesús fue arrestado. Ya vimos que Getsemaní significa prensa. Y fue el lugar donde en Mateo 24 dice la palabra del Señor, que en este monte de los olivos el Señor les enseña lo que va a pasar en los últimos tiempos. Vamos por favor a Mateo 24. ¿Qué dice? 24 del 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por favor, Marcos 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un cochino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un cochino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando el cochino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el
pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Dice que ellos entraron, el Señor Jesús entró por el monte de los olivos y cuando entra es su entrada en lugar a Jerusalén. Por favor, Pati, Lucas 22. 39 al 46. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Entonces vamos a ver, dice este versículo que el Señor Jesús solía ir al monte de los olivos. Era su lugar preferido. Era un lugar, dice la historia que un lugar era aquí donde había muchos olivos. Es donde se extraía el aceite, era donde los sacerdotes sacaban el aceite de la unción, de donde hacían la preparación. Era un lugar donde se podía encontrar unción. Pero ¿cómo se puede encontrar unción? Orando. El Señor Jesús era lo que hacía constantemente. Dice que era un lugar que ellos tenían así como que dice, de costumbre, como lo tenían de costumbre, ir al monte de los olivos. Era un lugar, y es ahí donde, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, es ahí donde realmente encontramos unción. Y dice que a veces se le apareció un ángel, dice que lo fortalecía. Cuando nosotros estamos pasando, la situación que estaba pasando el Señor Jesús, dice que estaba en un momento de agonía. ¿Tú te has sentido en un momento de agonía? Nos hemos sentido así. Dice que su estrés, su preocupación hacía, y médicamente dicen los médicos que sí puede una persona por la situación tan estresante que está pasando, puede trasudar gotas de sangre. O sea, para ver la situación que como hombre nuestro amado Jesucristo estaba pasando. Pero ¿a dónde fue? A su lugar de costumbre. Nosotros tenemos un lugar de costumbre donde ir, ¿no? Que podamos decir, este es mi lugar, este es mi lugar. Es a donde yo voy, es a donde el Señor me fortalece. Y una de las cosas que le decía el Señor Jesús aquí le enseñaba a sus discípulos: oren para que no entren en tentación.